Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este programa, su programa de Fábrica de Conciencia de 3D Education. Estamos en vivo en nuestra plataforma web, en Orbe Network, y por nuestra plataforma de podcast en Vic. También pueden ver la información en pantalla, donde nos pueden mandar comentarios en vivo a través de WhatsApp o nuestras redes sociales. Entonces, lo que necesiten preguntar, con muchísimo gusto para un servidor o para nuestro invitado, aquí estamos para eso. Hoy nuestro programa es Lecciones que aprendí durante la guerra de Siria y tenemos a nuestro invitado, es un gran amigo, Renás, bienvenido. Muchas gracias. Muy bienvenido, muchísimas gracias por venir a compartir tu experiencia. Gracias. Y pues Renás viene a decir, es un estudiante que está aquí estudiando en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, nos gustaría muchísimo pues, que nos diera una perspectiva, desde una perspectiva tan única que es la perspectiva de un estudiante que viene de Siria. ¿Y cómo llegaste a México, Renás? Bueno, primero, mucho gusto. Tengo un placer que participar programa 3D Education con ustedes y mucho gusto para participar en mi historia hoy con todos. Bueno, yo vivía en Damasco, la capital de Siria. Yo vine con una familia normal, con mis papás, mis hermanas. Terminó mi secundaria en 2011 y quería que continuar mi carrera en Damasco, en Siria. En la universidad. En la universidad. Uh-huh. Pero en 2012 estalló la guerra en Siria. Nunca me imaginé que habría un conflicto armado en mi país. Sin ninguna forma de prepararse, de un día a otro se estalló la guerra en Siria. Y en los primeros días en la guerra yo vi la guerra, yo vi gente morir en la calle, yo vi soldados, tropas, yo vi grupos armados, gente morir con diferentes causas, diferentes razones, con balas, bombas. Yo no entendía por qué llegamos a violencia hasta este punto. Claro, ¿sí? tan No podría entender y yo tuve mucho miedo, especialmente sobre mi hermana chiquita, porque ella es niña. Y así que mi familia decidió que salir, que dejar nuestra posesión, dejar nuestra casa. ¿Tenías casa ahí? Claro, todo, o sea, teníamos y dejaron escuela, todo. casa, trabajo, pero mi papá decidió que ya tenemos que dejar nuestra posesión, nuestra casa, nuestra colonia, nuestros vecinos, nuestra familia, porque la única manera que salvar es para salir del país. Primero yo fui a Líbano, pero de hecho no me da mucho cómodo porque qué pasó en Siria pasa también en Líbano, es Claro. muy cerca, es vecino, y es como un parte de Es Siria. muy similar. Es muy similar. Claro. Y tuve que regresar a mi ciudad. Yo nací en el oeste de Siria, pero yo vivía en capital. Entonces teníamos que regresar a mi ciudad porque es más seguro. Y mi papá decidió que ir a Irak, en una región se llama Kurdistán. Y decidió que tenemos que ir solamente sin llevar nuestra familia, nuestra hermana, mis hermanas y mi mamá. O sea, se fueron nada más tú y tu papá Sí, a Irak, a porque Irak. era más seguro que Siria. No está más seguro, pero esta región más seguro sí. Uh-huh. Pero es que es la única solución. Claro. Está cerca de mi ciudad y tenemos que ir para encontrar un lugar más seguro de Siria, que Siria. Pero el problema no está fácil. Tenemos que caminar en pie. Tenemos de mi ciudad hasta la otra ciudad y no está fácil, ¿sí? También el problema más importante que
Cuando vas a llegar a Irak, no puedes rentar casa, no puedes vivir en una casa, tienes que vivir en campamento de refugiados, ¿sí? Ese campamento que no existe agua ni luz, tampoco internet. Durante 6 meses, mi papá estamos viviendo en este campamento de refugiados, porque cuando llegan mucha gente a Irak, no existe ONGs para ayudar gente. Claro. Entonces, fue como una sorpresa, ¿sí? Para el gobierno de Kurdistán y de Irak. Entonces, teníamos que vivir este campamento durante 6 meses y luego la única que no podíamos también contactar con nuestra familia porque no hay celulares, no hay solo SIM internacional, ¿sí? Puedes hablar con ella, está muy caro con mi familia. Pero luego, después de 6 meses, nos ayudaron mucho ONGs, gobierno, y ya podíamos salir del campamento y encontramos trabajo, Trabajaron en Irak. En Irak, en esa ciudad que se llama Duhok, noreste de Irak. Y también ya ahí llegó tus hermanas y tu madre. Y luego llegaron mi familia, también mis primos. Pero mejoró mejoró el campo de refugiados. ¿Mejoró la situación en el campo de refugiados? Sí, pero tomó mucho tiempo. Yo vivía 6 meses, no podíamos salir. Cuando llegas a este campamento tienes que quedar al menos 6 meses. 6 meses. Tienes que checar tus documentos, si tienes problema o no, si estás en un grupo armado o no. Tienes que checar tus documentos y luego, pero después 1 año, 2 años mejoraron este campo. Ahora sí tienen agua, tienen internet, ahora no es como dicen en español, no es tent. ¿Sí? Ajá, carpas. No es carpas, pero antes sí fue carpas. Y fuimos como cada 4 familias con un baño. ¿Sí? Y no hay cocina, no hay nada, ¿sí? Y después llega tu familia y después, pero ahora, ¿y cómo llegan de Irak a México? ¿Toda tu familia está acá o cómo? ¿Desde Siria a Irak? Sí, o sea, toda tu familia después de Irak se fue. Después de Irak, en 2000, pues empezamos a trabajar y la cosa es, bueno, mi papá estaba trabajando. Yo quería que volver, yo y mis hermanas queríamos que volver a escuela, pero no podríamos porque en Irak tampoco no hay espacio, no existe lugares para más estudiantes y también que no existía un programa de educación por sirios todavía. Entonces, primero mi hermana chiquita regresó a escuela, pero escuela normal, no universidad. Entonces yo no podría regresar. Y también porque en 2014 las cosas no iban bien. Hay un grupo terrorista que se llama ISIS, Daesh, que es un grupo más peligroso de todo el mundo. Ataque nuestra zona. Y mi papá perdió todos sus dineros, sus posesiones, porque todas las empresas se fueron fuera de país. No pueden trabajar en un país en guerra, está en guerra, claro. ¿sí? ¿Y ahora siguen tus papás en Irak? No, ahora mi papá, mi familia decidió que salir de Irak, y salir todos Oriente Media, fueron a Alemania para mis tíos. Pero el problema que mi familia en Alemania, mis tías no pueden mandar una visa para nosotros porque nuestro pasaporte es malísimo. Sirio. No podemos viajar, y también los embajadas en Kurdistán, en Irak, en total, los embajadores, las embajadas no pueden trabajar y no pueden tratar con esa situación porque está gente de la guerra, está muy anarquía, está horrible que vivimos en anarquía. Y por eso mi familia tenían que salir de Irak a Turquía en pie. A pie. Como te vas aquí, como caminas de aquí hasta Querétaro. De aquí a Querétaro, o sea, es como, imagínense estar pues en pie. De un día a otro, que pues
se desestabilice tu país y pues te tienes que ir a pie y salir de tu país, digamos, aquí sería pues el equivalente de irse a Guatemala o más allá, ¿no? A pie y pues sin casa, sin saber dónde está su casa, etcétera. O sea, es algo que reflexionar. Nosotros, pues, de lo que tenemos acá es un poco mucho más de estabilidad, pero tal vez no la apreciamos, ¿no? Sí. Y después llegas tú a México a través de tu familia se va a Alemania y tú te vienes a México. Sí, yo quería que quedar primero en Irak para trabajar para mi gente, trabajar con ONGs, pero luego, cuando mi familia se fueron de Turquía, luego de Turquía a Grecia, en mar, Ajá. y tenían muchos problemas durante sus viajes porque tenían que pagar mucho dinero para mafias de Turquía, porque si no pagan, le van a matar. ¿Okay? Si la única razón que no vas a pagar es morir. ¿Okay? Entonces tienes que pagar. Está muy peligroso porque te vas a viajar en mar en barcos. Barcos chiquitos, pequeños, ¿sí? Y entonces ellos se van a Alemania y tú te quedas en Irak. Ajá, y yo me quedé en Irak y quería que volver a la escuela. Y un amigo me dijo que hay un programa que se llama Habesha. Es un programa nuevo quiere que traer algunos estudiantes sirios a México. Y yo estaba muy interesante para venir a México porque no tengo ninguna idea sobre México, cómo es la cultura, el español. ¿Cuánto llevas aquí? Así 1 año y 6 meses. Año y 6 meses, mira, qué bien habla español, muy bien. Sí, no sé, español es fácil para mí. Y aquí porque gente habla español, claro, practico siempre, diario. Y es poco es diferente en escuela, pero con gente está bien. Y también, pero yo, las cosas no iban bien, no está fácil, porque no tenemos embajada de México en Irak ni Siria. Tuve que ir a Irán, a Teherán. Y en ese tiempo, Kurdistán está como problema de España y católica. ¿Cómo se llama? Cataluña, perdón. Sí. Y quieren independencia, ¿sí? Entonces la situación está no seguro y porque van a cerrar todos los aeropuertos. Yo cuando salí, otro día cerraron aeropuertos. Entonces, ¿y saliste de Teherán a Teherán? Fui a embajador de México. Y después, muchas gracias para él, muchas gracias para todos los embajadas mexicanos, porque me ayudan mucho, fue muy, muy bien conmigo. Y me dan mis... ¿papeles, tu visa? Mi visa. Y luego tuve que ir a Moscú. ¿A Moscú? Y llegó a Moscú y luego de Moscú a Habana. A Cuba. 13 horas en avión. Y luego a Habana, a Cuba. Me quedé un día allá. Y luego por fin llegué a México en 27 de septiembre de 2017. No, pues bienvenido y muchas gracias. Bueno, qué odisea, imagínense pues, tener que pasar todo eso y sí. Pues para poder seguir estudiando es admirable. Sí. ¿Y cómo comparas un país en guerra con un país relativamente en paz como México? Bueno, podemos comparar, por ejemplo, entre México y entre Siria. En Siria ahora no hay nada, ¿okay? Entonces, por ejemplo, aquí en México si alguien quiere hacer o abrir un negocio o trabajar y si no tiene dinero, puede ir al banco, claro. Pedir préstamo, pedir dinero y puede empezar. Y aquí en México hay buen mercado para venderlo y comprar y comprar tus producciones, ¿sí? Pero en Siria no hay banco. No hay, o sea, si quieres poner un negocio no hay banco, no hay servicios para hacer banco. Agua, teléfono. No hay agua, ni luz, tampoco internet. No existe. Por ejemplo, y si hablamos sobre educación, aquí si los estudiantes quieren realmente quieren estudiar, pueden buscar para becas, pueden buscar a alguien que les apoya para estudiar. Al menos si tienen escuela, ¿sí? En escuela tienen profesores, hay agua, hay luz, hay servicios. Pero en Siria, más de 80% de las escuelas destruidas totalmente. O sea, los edificios no existen de escuela, ¿ok?
Y qué curioso, porque en México tal vez no estamos digamos, muy conscientes, sí, satisfechos, ¿no? Pues, de que tenemos esa seguridad, o sea, de que tenemos bancos, que tenemos escuelas, que tenemos todo eso, o sea, Claro. ¿no? O sea, porque realmente no lo reflexionamos mucho. Muchas escuelas en Siria se convirtieron a base militar y otras escuelas no hay luz, ni agua, ni internet, no hay profesores, no hay maestros. Entonces no hay equipo de educación. No hay instituciones. No hay instituciones. Solo en capital y otras 2 ciudades más o menos. Sí, sí. Pero casi todos Siria ya no existen escuelas. Más de 70-80% de los estudiantes de Siria ahora no tienen oportunidad a estudiar, a regresar a su escuela, a volver a sus escuelas. Y no pueden alcanzar, ¿sí? Y ya solo imagínate cómo van a tratar con nuevas generaciones No en hay el futuro. escuela, claro, no hay escuela, con traumas muy fuertes por de la guerra. Sí. Sí, claro, o sea, ¿cómo se puede reconstruir un país con un capital humano tan lastimado, ¿no? O sea, y aquí en México, otra vez, pues tal vez no apreciamos No, las instituciones que tenemos, digamos, que nos permiten tener relativa seguridad, un banco, o sea, yo nunca lo había pensado, un banco, ¿no? Que tengamos escuelas. O sea, claro, exacto. Aquí en México, los mexicanos, casi todos los mexicanos, no pueden ver muchas cosas buenas en sus países, que al menos tienen en instituciones, trabajan para ustedes. Tienen escuelas, tienen en instituciones servicios de agua, de luz, claro. de todas cosas, ¿sí? En mi país no existe esto, no hay ahora. Y yo quería decir que Siria antes era uno de países más seguros del mundo, ¿sí? La situación fue mejor de México antes de 2011. Pero ahora no, está México, si comparamos, si hacemos una comparación entre Siria y México, no, México es mejor país en el mundo para los sirios, ¿sí? Ahora yo vivo en Siria, No hay nada. yo no puedo a veces no puedo imaginar entre Siria y México, ¿sí? Aquí en México tienen instituciones, los estudiantes tienen becas. Si no pueden pagar, pueden buscar a becas. Y no es necesario que vas a estudiar en una escuela muy caro o poco a poco, ¿sí? Y aquí en México, pues, ¿qué te llama la atención de los mexicanos? Bueno, los mexicanos son muy buenas ondas con extranjeros. A mí personal me trataron excelente, muy bien conmigo, ¿sí? Yo no tengo problema, no con su cultura, no con nada, ¿sí? Pero, de hecho, la cultura de paz entre los mexicanos no es fuerte. Y Cultura de paz. la cultura de paz no es fuerte porque es cultura de justicia. Siempre mexicanos pidieron para justicia, igualdad entre mujeres y hombres y homosexual. Está bien, pero también es diferente de cultura de paz. Qué interesante, qué reflexión tan interesante. Claro que la cultura de paz no es marchar por los derechos o siendo un sindicato o sea, claro, eso no es una cultura de paz, es una cultura de justicia, que como lo pones. Y qué interesante, y claro, y eso no hay, Sí. no hay realmente una cultura de paz en México, ¿no? Claro, la cultura que me llama la atención, que me llama más la atención aquí en México, que la cultura es de quejarse. ¿Ok? Que siempre me escuché que en México dicen, pero nuestro país es. Bueno, no son satisfechos con su país, no son buena onda con sus instituciones, con sus cosas dentro de su país. Claro, es que y cada que, claro, atacamos las instituciones, como lo decías, es cierto, o sea, no estamos atacando a los políticos Sí. no estamos a la persona que está, algún secretario que trabaja en alguno de las instituciones, no, estamos atacándonos a nosotros mismos. Claro, siempre me escuché en México. Casi todos mexicanos, ¿sí? No son buena onda.
no con gobierno ni con instituciones, y aún esas instituciones es para ustedes, ¿sí? Es no para un político, un partido político o una familia, es para todos, es para ustedes, ¿sí? Nuestra guerra en Siria no porque la cultura de paz, es guerra internacional. Y es cuando empezaron la revolución, estalló la guerra, querían solo quitar el presidente y contra la corrupción, ¿sí? Pero entre gente, entre los sirios, la cultura de paz fue muy, muy fuerte. ¿Cómo se forja una cultura de paz, por ejemplo? Por ejemplo, yo conocía cuando estaba en Irak, cuando vivía en Damasco, yo conocía a todos mis vecinos. Y aquí en México muchos de nosotros no conocemos a nuestros vecinos, ¿no? Sí, no conocen a sus vecinos. Yo conocía a todos mis vecinos, todos mis amigos en escuela, sus casas, sus mamás, sus papás, sus hermanos, todos, ¿sí? Sus cumpleaños. Yo conocía todos mis primos, toda mi familia, ¿sí? Pero aquí en México no. La gente casi no conocen su vecino, por ejemplo. Si viven con nosotros, con el mismo edificio, 2 años, 3 años, y no conocen. Y aquí estaba un poco muy raro para mí cuando vi Yo lo entiendo, y más aquí en ciudad, porque esta es una ciudad muy grande y mucha gente, ¿sí? Por eso es diferente, ¿sí? Es diferente entre Siria, la guerra en Siria, sí, aquí México es un país seguro, más o menos. No es seguro como Canadá, como Europa, pero al menos no está como Oriente Medio, ¿sí? Sí, con Oriente Medio. Al menos no está como Siria, Irak. Sí. Pero también es mejor situación. Ustedes al menos tienen instituciones, tienen servicios, tienen agua, tienen luz, tienen trabajo, tienen escuelas. Pero nos quejamos mucho. Quejan mucho, ¿sí? Los mexicanos son un poco dramáticos. Sí, es cierto. Sí. Es cierto, y ese drama es contraproducente al final, porque pues no son soluciones, son realmente es revolcarse en los problemas, ¿no? Claro, sí. Qué interesante reflexión, porque sí, o sea, nosotros no lo vemos así, o sea, hasta que alguien más nos dice realmente cómo nos ve desde fuera, y alguien que ha venido de un lugar pues donde que es tan diferente por también la falta de instituciones. Sí hay cultura de paz, pero también notas que no hay tanta cultura de paz acá. Sí. Y eso me lleva y en México, ¿cómo ves a México en el futuro? Yo, en mi opinión personal, yo creo que México va a ser mejor el campo económico, ¿sí? El campo diplomático, porque México en campo diplomático no tienen problemas exteriores. O sea, me refiero a que relaciones exteriores entre México y otros países está muy bien, perfecto. Y económicamente va a ser mejor, ojalá, en el futuro. Y también de campo de seguridad va a ser mejor, de campo de corrupción va a ser mejor la situación, pero creo que hay problemas sociales. Sí. No hay cultura de paz suficiente, no hay cultura de paz. Mira, si, o sea, claro, o sea, y es cierto, tal vez, o sea, no nos estamos ni siquiera forjando, ¿no? Sí. Y si tenemos solo un minuto, nos queda un minuto, ¿qué le dirías a nuestro público? O sea, ¿qué quieres que se queden? ¿Qué regalo le quieres dar a los mexicanos? Que te están viendo en la audiencia. Yo creo que invito a todos los mexicanos que trabajan para su país. Tu país tiene mucho potencial, es un país maravilloso, increíble. Como México es como una pintura con muchos colores, entonces dejan quejar, dejan drama, y por favor trabajan para su país, respetan sus instituciones y su gente. Excelente reflexión. No, en serio que yo creo que es muy, muy profundo, y es una gran lección que nos dejas. Te lo agradezco mucho, se nos acaba el tiempo, y antes de irnos, nada más les recuerdo el programa de la semana que entra es ¿qué se siente estar secuestrado de un
también una persona que fue víctima del secuestro y nos estará platicando la vez que entra. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por seguirnos. Muchísimas gracias, Muchas Renás, gracias. por tu tiempo y por abrirte y Muchas por las gracias. grandes lecciones que nos dejas. Y nos vemos el martes que entra. Gran semana. Muchas gracias.